El nazismo esotérico. El mito, lo sagrado, lo oculto. Serie ideada, escrita y dirigida por Marco Dolcetta. Las causas místicas del antisemitismo, de los pogromos a los protocolos de los sabios de Sion. Como un río sumergido que de cuando en cuando vuelve a aparecer, una señal escondida es el indicador de algo muy misterioso y enigmático. El código aún por descifrar que está en la base de las ideologías aparentemente contradictorias y manifiestas de este siglo XX. Al contrario de lo que se creía a principios de este siglo, hoy en día todos están de acuerdo en que el libro maldito de estos últimos 100 años, es decir, los protocolos de los sabios de Sion, una especie de programa apocalíptico del mundo futuro, es una falsificación redactada por la policía secreta del zar. En 1895, fingiendo una misteriosa reunión de una logia masónica al servicio del judaísmo internacional, se crea el llamado complot judeo-masónico para la conquista del mundo entero. Intentemos desvelar los secretos de estos protocolos de los sabios de Sion. La hipótesis más probable es que los protocolos se publicaran en París entre 1895 y 1897 en francés. Su función era deslegitimar la liberalización del régimen autocrático en Rusia. Por lo tanto, en Rusia tuvieron una función antiliberal. Como acontece a menudo, redujeron el liberalismo a algo peor de lo que era en realidad y a la masonería a una maquinación judía. Lo más probable es que el objetivo de los protocolos fuera contrarrestar la liberalización económica. También se cree que la Iglesia Católica estaba detrás de las acciones de los servicios secretos rusos y ucranianos. Estos redactaron el texto de la obra manipulando una antigua publicación de Maurice Joly, editada en Bélgica y titulada Diálogo en los infiernos entre Maquiavelo y Montesquieu. Por lo tanto, la principal responsable de esta operación cultural y policial sería la misma Iglesia Católica, que durante todo el siglo XVIII creó una serie de panfletos y textos que atacaban a la comunidad judía. De hecho, la denuncia de un complot judeo-masónico mundial no es comprensible sin tener en cuenta que la Iglesia Católica en Europa preparó el terreno para ello y, sobre todo, después de 1880, realizó una acción de propaganda mediante muchas publicaciones, textos y panfletos antisemitas. El profesor Claudio Muti es el autor de la edición crítica de los Protocolos de los Sabios de Sion, publicada en italiano en 1976. Profesor Muti, en realidad, ¿quién escribió los protocolos? En El mito de la conspiración judía mundial de Norman Cohn, el cual por lo general es considerado el libro fundamental para el estudio de este tema, se reconstruye la historia de esta obra con bastante precisión. Originariamente, habría existido el escrito de Maurice Joly contra Napoleón III titulado Diálogo aux enfers entre Montesquieu et Machiavel. Partiendo de este panfleto, Elie de Sion habría elaborado otra obra polémica contra Sergei Witte, el ministro de Finanzas ruso, y posteriormente se habría llevado a cabo la adaptación definitiva. De esta manera, según Norman Cohn, habrían nacido en los últimos años del siglo XIX los protocolos de los sabios de Sion. Norman Cohn afirma literalmente que esto aconteció bajo la guía de Rakovsky, el cual era el jefe de la Akrana, es decir, de los servicios secretos de la Rusia zarista en París. Siguiendo las huellas de Norman Cohn, Sergio Romano, autor de Il falsi protocoli, los falsos protocolos, escribe que la idea de la falsificación surgió probablemente de la fértil fantasía conspiradora del general Rakovsky.
Sin embargo, ni Con ni Romano nos dan una información demasiado interesante. Tendremos que remitirnos para ello al Apocalipsis de Notre Dame, de Henry Rollin, estudioso de historia rusa, antifascista y antinazi militante, que en 1943 fue condenado a muerte por los alemanes debido a su colaboración con la resistencia francesa. Pues bien, en el Apocalipsis de Notre Dame, que el mismo Norman Cohn considera una importante obra de erudición, Henry Rollin presenta un par de documentos, los cuales demuestran que Rakovsky, antes de ponerse al servicio de la tercera sección de la Cancillería Imperial de la futura Akrana, fue un agitador estudiantil. También se demuestra que posteriormente colaboró con varios diarios liberales y nihilistas, llegando a ser jefe de redacción de un órgano de prensa que se llamaba nada menos que El Judío Ruso. Todo esto nos lo cuenta Henry Rollin. Pero hay más. Rakovsky, que Cohn y Romano señalan como el probable autor de los protocolos, apoyó desde la Akrana la carrera de un discípulo y colaborador suyo, el cual, gracias a él, llegó a dirigir la oficina de Berlín y luego la de París. Este protegido de Rakovsky se llamaba Abraham Heckelmann. Sin embargo, en 1896, Rakovsky consiguió que Heckelmann cambiara su nombre, tan incómodo, por uno menos desagradable para los oídos rusos. En conclusión, si es cierto que los protocolos fueron elaborados en las oficinas de la Akrana de París, debemos admitir que los probables redactores del texto fueron el exdirector del diario El Judío Ruso y su colaborador Abraham Heckelmann. Aschel Ginsberg, como podemos comprobar en una de sus obras que lleva el título nietzscheano de Transmutación de todos los valores, utilizaba sin muchos escrúpulos incluso a autores ajenos al ambiente judío y traducía en términos colectivos de supernación la noción nietzscheana del Übermensch, es decir, del superhombre. En un pasaje de esta obra podemos leer: la nación judía es una supernación. El pueblo elegido por Dios es inmensamente superior a todos los otros pueblos, y no por su potencia política, sino por su fuerza espiritual. Este pueblo, que representa el más perfecto tipo de humanidad, debe permanecer en minoría y en ningún caso debe compartir sus proyectos con ningún otro pueblo. Esta nación reinará sobre todas las otras. Israel alcanzará la idea del bien y el significado originario. El bien se aplicará al superhombre o a la supernación que tiene la fuerza de expandir y completar su vida y que tiene la voluntad de convertirse en dueña del mundo, sin considerar lo que eso podría costar a las masas de seres o de pueblos inferiores, ni las calamidades que estos podrían sufrir. Y continúa en este tono. Debemos admitir que no se trata de ideas muy diferentes de las expuestas en los protocolos, ni de las que se puedan encontrar en gran parte de la literatura talmúdica. Bastaría recordar algunas célebres citas, como por ejemplo la siguiente: el mejor de los gentiles y de los no judíos merece ser asesinado. O esta otra: desde su nacimiento el israelita debe intentar extirpar las malas hierbas de la viña, es decir, arrancar y extirpar de la tierra a los gentiles, ya que no se puede dar a Dios bendito mayor alegría que la de hacer todo lo posible para eliminar de la faz de la tierra a los impíos y a los cristianos. O esta: vosotros los israelitas os llamáis hombres, mientras las naciones del mundo no saben que no se llaman hombres sino ganado. Sacada del Talmud Babarnaciana, hoja 114. O las siguientes: donde quiera que los judíos lleguen deben hacerse soberanos de sus señores. Talmud Yaneberide, hoja 19, capítulo 2. ¿Qué es una prostituta? Cualquier mujer que no sea judía. Talmud Enheiser 6, 8. Dios se muestra aquí en la tierra bajo los semblantes del judío. Los
Los otros hombres son terrestres de raza inferior. Existen solo para servir al judío. Son pequeños animales. Kabbalah Pentateuco, hoja 97, capítulo 3. Se podría continuar con decenas y decenas de citas análogas. Pero no es necesario buscar estas citas talmúdicas cuando hay un libro mucho más difundido como es el Deuteronomio del Antiguo Testamento, donde textualmente dice: destruye todos los pueblos que el Señor ponga a tu merced, que no sienta piedad tu ojo sobre ellos. Capítulo 7, versículo 16. Y más adelante: Dios nuestro Señor los pondrá en tu poder, refiriéndose a los pueblos no judíos, causando gran desbarajuste hasta que sean exterminados. Él pondrá en tus manos a su rey y tú harás perecer sus nombres bajo el cielo. Nadie podrá estar delante tuyo hasta que tú no los hayas destruido. Llegados a este punto, una vez verificada la correspondencia entre las ideas contenidas en los protocolos y las ideas básicas del judaísmo, tal como están expuestas en el Antiguo Testamento, en la literatura talmúdica y en otros textos, la cuestión concerniente a la autenticidad de aquellos se hace secundaria, mientras que, a mi parecer, se convierte en esencial la cuestión de su veracidad. Quien pretenda sostener la veracidad de los protocolos debe poder demostrar que estos, además de reflejar verídicamente conceptos esenciales del judaísmo, y por lo tanto difundidos ampliamente entre los judíos, presentan una objetiva correspondencia con los hechos históricos, particularmente con las acciones llevadas a cabo por los judíos durante este siglo. Sergio Romano, que no es antisemita, admite en su libro que algunos aspectos del desarrollo de la situación rusa posterior a 1917 y anterior a las grandes purgas stalinistas parecen ser una auténtica aplicación del programa de los protocolos. Veamos lo que escribe Sergio Romano en la página 50 de su libro. El número de judíos en los altos cargos del Partido Comunista, así como en la CECA, en la comisaría y en los soviets, era por aquel entonces desproporcionadamente elevado. Y así se mantuvo durante algunos años. La presencia en las altas esferas del partido de tantos revolucionarios judíos como Trotsky o Zinoviev, Kamenov, Erabek, Yovki, Vitinov, confería autenticidad a los protocolos. Bueno, creo que decir autenticidad es exagerar un poco. Autenticidad no es la palabra exacta. Quizá es el carácter de veracidad a lo que los protocolos presentan cuando anuncian aquella situación histórica descrita tan sintéticamente por Sergio Romano. Sí, tal como afirman la propaganda antimasónica judía y la antibolchevique, es verdad que al inicio de la revolución, en el interior del Partido Comunista Soviético y en los soviets, predominaban sobre todo elementos de origen judío. Sin embargo, también es cierto, tal como podemos apreciar actualmente, que ya desde entonces la comunidad judía no consideraba que estos elementos, Trotsky, Zinoviev y los otros, formaran parte de ella, ya que su comunismo y su ateísmo era exactamente lo contrario de lo que la religión judía consideraba como una actitud ética y políticamente correcta. Es decir, su ateísmo era totalmente contrario al sentimiento judío de la época. El Protocolo V, por ejemplo, anuncia la instauración de un gobierno supranacional. Al final afirma: con estos medios oprimiremos a los gentiles hasta tal punto que los obligaremos a invocar el auxilio de nuestro gobierno internacional. Cuando alcancemos tal posición, podremos inmediatamente absorber todos los poderes de gobierno del mundo y constituir un supergobierno universal. En lugar de los gobiernos existentes, instauraremos un coloso que se llamará Administración del Supergobierno. Sus manos se alargarán como inmensas tenazas y dispondrá de una organización tan ramificada que provocará sin duda la completa subyugación de todos los países. Aunque admitamos que los protocolos sean una falsificación, no lo es la entrevista que el 16 de enero de 1962 David Ben Gurión, en aquel periodo primer ministro de Israel, concedió a la revista Look.
Por aquel entonces, hace 30 años, todavía no se hablaba de mercado único mundial, de nuevo orden mundial, ni por supuesto de distensión global, de convergencia entre los dos bloques, de mundialismo, etc. Sin embargo, Ben Gurión enunciaba con seguridad el proyecto político que un cuarto de siglo más tarde perdería su carácter de aparente utopía. Escuchemos lo que declaraba. Esto es el mundo en 1987, tal como yo me lo imagino. La Guerra Fría será cosa del pasado. Las presiones internas de los intelectuales en Rusia y la presión de las masas para elevar su nivel de vida llevarán a una gradual democratización de la Unión Soviética. En Jerusalén, las Naciones Unidas, las auténticas Naciones Unidas, erguirán un templo de profetas al servicio de la Unión Federada de los Continentes. Será la sede de la Corte Suprema de la Humanidad profetizada por Isaías. El momento de máximo esplendor de los protocolos es naturalmente el período de la llegada del nacionalsocialismo. Ya hemos visto los altibajos en la difusión del libro durante los primeros 20 años de este siglo y cómo posteriormente se afirma el concepto de veracidad y no el de autenticidad. Todavía sorprende que un estudioso como Romano subestime un aspecto tan importante de esta obra. Él afirmó recientemente en la RAI, la radiotelevisión italiana, que los protocolos no previeron nada, puesto que hablan de la Primera Guerra Mundial, y según él, aparecieron después de 1918. En realidad, sabemos que fueron escritos en 1895, hace 100 años. Rosenberg, Himmler, Hitler, etc., fueron menos superficiales a la hora de acercarse a la obra y más cínicos al emplearla. De hecho, gracias a ello se imprimieron 1 millón de copias en 1939, porque hoy es prácticamente imposible hallarla. Por lo tanto, la primera ola de éxito de los protocolos sirvió en Rusia para justificar los pogromos. La segunda permitió su difusión fuera de Rusia, es decir, en Francia, Alemania e Italia. En este último país los editó por primera vez Preziosi en 1921 y más tarde la editorial Ebola en 1930, 1935 y 1938. En los años 30 fueron publicados en Hungría, España, Portugal y Japón. El primer momento de éxito se da a causa de su esencia antisemita y antibolchevique. El bolchevismo es una de las muchas máscaras usadas por la masonería y por el judaísmo para dominar el mundo. El segundo momento se debe a la propaganda hecha en la difusión de los protocolos, ligada a la toma del poder de los nacionalsocialistas en 1933, y lanzada con fuerza por el Servicio Mundial de Información gestionado por Fleschel. Este era el brazo derecho de Goebbels, el cual durante cerca de 10 años, hasta 1944, favoreció la difusión mundial de la obra, financiando sus traducciones y la de los panfletos que de ellos se extrajeron. El Servicio Mundial ayudó a todo tipo de agitadores en América del Sur, América del Norte, Japón, India, los países árabes y, por supuesto, Europa. Estos difundieron enormemente los protocolos hasta superar el 1.000.000 de copias, la mayoría de las cuales se distribuyeron en Alemania. La hipótesis de una posible utilización ingenua, o por el contrario, cínica de la obra por parte de los nacionalsocialistas, es una reflexión que tiene una cierta profundidad. Está claro que los mismos nacionalsocialistas tenían un concepto muy ambivalente de los protocolos. Al principio no estaban muy convencidos de que se tratase de un texto original. Y de todos modos, era uno de los muchos textos que tenían características antisemíticas y que utilizaban en su propaganda. Sin embargo, con el paso del tiempo se dieron cuenta de cómo el lenguaje genérico y no detallado y las tesis generalizadoras de los protocolos, que se pueden considerar un metalenguaje, podían ser empleadas con provecho para crear un texto de propaganda. Además, era posible reconocer con precisión en estos enemigos hipotéticos a un enemigo real.
Los nazis perseguían un objetivo común: su cinismo táctico y estratégico, su apego casi paranoico y su acaloramiento sobre este tema crearon una mezcla realmente explosiva. Para ellos, el texto era auténtico. Ellos creían en él, sobre todo porque servía para dar una imagen definitiva que se correspondía con sus fantasmas del enemigo, el mundo judío y la masonería. Estos, según ellos, eran los artífices de aquel complot que permitiría la conquista judío-masónica del mundo. Hitler conocía bien los protocolos, entre otras cosas porque en Alemania se hicieron varias ediciones. Una de las cuales, y quizás la que tuvo mayor éxito, fue la realizada por Alfred Rosenberg, que junto al texto reproducía y publicaba una serie de comentarios que tendían a encontrar una correspondencia entre el programa de la Internacional Judía de los Sabios de Sion y lo que había ocurrido en Alemania. Bueno, objetivamente, la situación que había caracterizado a la República de Weimar, como podemos apreciar en los nombres que encontramos tanto en las revoluciones socialistas de Alemania como en el gobierno de Rathenau, o en la economía y en las finanzas, era una situación que convertía los protocolos en un texto digno de consideración. La validez de esta obra radicaba en que sus predicciones se habían cumplido con exactitud en la historia alemana y en la de gran parte de la Europa central. Un ejemplo es el caso de Hungría, con una república de consejos y un gobierno constituido por un 90% de judíos. Nosotros no podemos saber si Hitler consideraba que el texto de los protocolos era auténtico, en el sentido de que se pudiera atribuir a autores judíos o a esa misteriosa asamblea de sabios de Sion, entre otras cosas, porque no lo escribió en ningún lugar ni se puede leer en las conversaciones secretas que se publicaron posteriormente. Sin embargo, podemos afirmar que Hitler se veía obligado a reconocer la veracidad de los protocolos en el sentido que hemos dicho. O sea, él, como todos los alemanes, se veía obligado a reconocer que la obra describía una situación que de algún modo se había producido. ¿Usted considera, señor Muti, que los alemanes tenían un interés especial en la búsqueda de estos documentos durante la guerra? Nosotros sabemos con certeza que se requisó una gran cantidad de material en las logias masónicas y en los archivos que hacia el final de la guerra fue llevado a Moscú por la Armada Roja. Actualmente, gran parte de este material reunido cerca de Praga por las SS se encuentra en los archivos moscovitas. Ahora, a juzgar por los documentos salidos a la luz recientemente de estos archivos, vemos que se trata sobre todo de documentos relativos a las organizaciones masónicas. Señor Dugin, usted se ha interesado por los protocolos de los sabios de Sion, lo cual es común en Rusia. ¿Cuál es su opinión sobre el autor de esta obra? No me intereso en particular por los protocolos. Sé algo de ellos porque me ocupo de la teoría del complot, que me fascina, y formo parte de la Asociación Internacional Política Hermética, con sede en la Sorbona y dirigida por mi amigo Jean-Paul Laurent, qui est dirigé par mon ami Jean-Paul Laurent. Por lo que concierne a los protocolos de los sabios de Sion, aunque no puedo afirmar si son o no auténticos, pienso que el paradigma del complot existe y que hay muchas cosas en el libro que de algún modo son muy arquetípicas. Authenticité o véracité de ces protocoles, je pense que beaucoup de choses, beaucoup de phénomènes, beaucoup des événements du monde moderne. Creo que muchos fenómenos del mundo moderno pueden explicarse muy bien gracias a esta obra.
se ve en cualquier lugar. El paradigma de los protocolos de los sabios de Sion se realiza. Pero puede ser que el texto no sea auténtico. Yo sé algo muy interesante. Existen documentos aquí en Moscú según los cuales el posible autor de los protocolos podría ser Pappus, o sea, Gérard d'Encausse, el ocultista de principios de siglo. Lo curioso es que el editor ruso de esta obra, Sergei Nilus, dijo que Pappus era una figura central del complot judeo-masónico y satánico. Por lo tanto, el probable autor de los protocolos fue acusado de ser el autor del gran complot judeo-masónico por su editor, el cual se basó justamente en ellos. Sin embargo, esto es una suposición. Lo que me atrae de los protocolos es el paradigma y arquetipo del complot. Yo estoy absolutamente convencido de que ha habido muchos complots, políticos y geopolíticos, que tuvieron mayor o menor éxito. Pienso que el complot llamado judeo-masónico es una versión particular del complot general arquetípico.